Son las 5:35 minutos hora costa este, como todos los martes. Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, y columnista de Infobae y NTN, está con nosotros. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Idania, un gusto para mí. Igualmente para nosotros tenerte. Tu columna de esta semana habla de Evo Morales y no puedo dejar de preguntarte, ¿por qué te da tristeza Evo? Bueno, me da tristeza la situación de Bolivia. Me da tristeza que el presidente que se ocupó de los indígenas pobres, que se ocupó de la desigualdad, que se ocupó de un pueblo verdaderamente postergado, como el de Bolivia, quizás el más postergado de América del Sur, aprovechó su éxito, porque tuvo éxito en ese terreno, para perpetuarse en el poder, modificando las reglas del juego, la Constitución, a su voluntad, y convirtiéndose en el camino en un dictador, de una manera creciente, si se quiere, desoyendo a ese pueblo que en 2016 le negó el derecho humano, como él decía, a la reelección, que no quería reelección indefinida, que no quería perpetuación en el poder. Y ese era el momento adecuado para irse de manera heroica, diría yo. Pero no, insistió, persistió en eso. Yo creo que en muchos sentidos exacerbado por La Habana y por Caracas, que siempre tuvieron un importante grado de control sobre la presidencia de Evo Morales. Y ahí está su fracaso, un fracaso estrepitoso. Si uno además mira las entrevistas que ha dado en los últimos días, que son tristes, además, y esa es mi tristeza. Bueno, entrevistas prácticamente cotidianas, porque Evo Morales desde México se ha convertido en un primer actor de los medios de comunicación. Sí, efectivamente, en violación de las convenciones internacionales sobre asilo, y además siendo manipulado por el gobierno de López Obrador, así como antes me refería al gobierno de Cuba y a Maduro. Ahora también esa misma tristeza me produce cómo es manipulado por el gobierno de López Obrador para su política exterior en la región, que es confusa y poco democrática, eso seguro. Hay mucha confusión, pero hay claridad acerca de la política exterior de México, que no es para reforzar la democracia en América Latina. Héctor, ¿por qué es manipulado Evo por Andrés Manuel López Obrador? Bueno, me causó sorpresa esa foto donde el canciller de México lo recibe a Evo Morales al llegar, al recibirlo para su asilo. La manera como lo saluda, que no es una manera de saludar a un presidente o a un expresidente, sí, pero a criterio del gobierno de México, un presidente injustamente derrocado, digamos, ¿no? Entonces, supuestamente para ellos es un presidente legítimo. Bueno, saludándolo de esa manera paternalista no es como se saluda a un jefe de Estado, ni en ejercicio ni anterior. Entonces, me pareció más de lo mismo, más de los blancos iluminados, supuestamente progresistas, supuestamente de izquierda, que paternalistamente reciben al presidente indígena. Me pareció una escena triste también esa. Y por supuesto además que lo están paseando a Evo Morales. Esto ocurre por diseño del gobierno de López Obrador. No están cumpliendo, ese gobierno no está cumpliendo las convenciones internacionales sobre asilo deliberadamente, y generan una sucesión de entrevistas a todos los medios internacionales, donde además se ve un Evo confundido, falto de criterio, agresivo por momentos, sí, con algunos periodistas, y además fuera de la realidad, negando lo obvio, lo evidente, lo que todo el mundo sabe. Bueno, lo niega Evo Morales, México acompasa con esta negación. México se ha convertido, Héctor, en la tribuna mediática del expresidente Morales. Lo que me lleva además a preguntarte, ¿cómo conseguir la paz de Bolivia cuando hay un Evo Morales declarando cotidianamente en contra de la paz que se intenta construir?
A propósito, nunca respondió en ninguna de las tantas entrevistas acerca de las imputaciones de fraude electoral, de la auditoría de la OEA y de otras auditorías. No es la única, la de la OEA, pero es políticamente la más significativa, obviamente. Jamás respondió a esas imputaciones. Pero dicho sea de paso, por supuesto que eso no ayuda. Tampoco ayuda algunas decisiones del gobierno interino que se está extralimitando en sus funciones según mi criterio. El gobierno interino debe elegir una fecha de elecciones, concertar con todo el espectro político esa fecha y llegar a esas elecciones libres, justas y transparentes de la mejor manera posible. Sin embargo, está incursionando también en temas constitucionales que no le competen precisamente por ser un gobierno interino. Y está también, por su lado, exacerbando los ánimos de una manera poco aconsejable. Entonces, es de ambos lados que me preocupa la situación de Bolivia. Héctor, en Bolivia se hace un esfuerzo para llevar adelante un diálogo. La Unión Europea, la ONU, la Iglesia Católica en Bolivia están de alguna manera intercediendo para esto. ¿Crees que tenga resultado? ¿Que pueda realizarse un diálogo constructivo? Ojalá, sí, yo creo que sí, lo deseo y tengo esperanza. También es importante que los candidatos de la elección anterior, especialmente Carlos Mesa, que fue quien tendría que haber sido parte de la segunda vuelta electoral, también se lo convoque, que también se convoque a actores de la sociedad civil, a observadores internacionales. También hay una misión de la OEA que está llegando hoy o mañana a La Paz, a efectos de coordinar, de seguir colaborando en el diseño de una elección que tenga garantías, que ya sabemos que la anterior no tuvo. Está en cuestión si el Tribunal Electoral va a ser el mismo o va a cambiar. Y esa no es una pregunta menor, porque si va a cambiar el Tribunal Electoral, hay una cuestión constitucional poco clara, ya que la Constitución indica que el Tribunal Electoral se compone por el Senado, lo compone y lo forma el Senado con 2/3 de los votos. Y ese Senado no está reuniéndose con la frecuencia necesaria, y hay muchos senadores que no están porque son senadores oficialistas, y la estrategia del MAS, la estrategia de Evo Morales y de su partido, ha sido generar un vacío de poder en Bolivia, además de manera no muy creativa y de manera no muy positiva. Y entonces, por varias razones, hay motivo para preocuparse. Sigo manteniendo la esperanza y el deseo que Bolivia llegue a elecciones normales y con garantías en el menor tiempo posible, y que haya un ganador y que ese ganador se convierta en presidente de la nación. Bueno, uno de los puntos que el diálogo se plantea precisamente es buscar consenso para un nuevo tribunal electoral. Pero quiero ir sobre algo que dijiste. Sigo manteniendo la esperanza. Eso me lleva a preguntarte, ¿ves a un Evo Morales regresando a Bolivia? No, yo creo que no. Las entrevistas no hacen más que confirmar que es un expresidente con poco sentido de la realidad, diría yo, y con poco sentido de lo que es necesario en esta etapa, y que no hace más que, bueno, que generar más y más desconfianza cada vez que habla con la prensa. Y además hay una realidad que la popularidad de Evo Morales había caído desde hacía mucho tiempo, no solo la noche del 22 de octubre de la elección. Yo lo digo en mi nota, desde 2015, 8 de las 10 ciudades más importantes de Bolivia estaban en manos de la oposición, de alcaldes opositores, y muchos de ellos, como el Alto, alcaldes de extracción indígena, como Evo, pero opositores a Evo Morales. Eso para citar un ejemplo relevante. Las mismas organizaciones sindicales de Bolivia le pidieron a Evo que renuncie.
el sindicato de trabajadores de la minería, que es tan importante en Bolivia, le pidió a Evo la renuncia luego de conocidos los informes acerca del fraude electoral. Y Evo no se da cuenta de eso, no lo asume. Yo creo que el MAS tendrá un rol a jugar, pero pienso que sin Evo Morales. Héctor, me quedan algunas cosas pendientes de Bolivia, también de México, pero no quiero dejar por fuera de nuestra conversación de hoy dos temas importantes. Chile. El gobierno de Piñera ha cedido, ya se habla o se han puesto de acuerdo los partidos políticos para una nueva constitución. Hay una fecha, abril, para preguntarle al pueblo chileno si quiere constitución y bajo qué método la quiere aprobar. Sin embargo, las manifestaciones no cesan, siguen los enfrentamientos. ¿Por qué? Me hago la misma pregunta. También los partidos políticos han aprobado este camino, han aprobado realizar esa convención constituyente, han apoyado la estabilidad del presidente Piñera y la calle sigue en llamas, literalmente. Y no puedo dejar de pensar en varios elementos que tienen que ver con una postergada frustración social, no de una sociedad pobre, sino de una sociedad próspera. Hay a esta altura mucho escrito sobre cómo la sociedad chilena, con baja desigualdad, con alto Producto Bruto para niveles latinoamericanos, per cápita, por supuesto. Sin embargo, ha vivido estos años con mucha incertidumbre y con muchos cambios en lo que hace a funciones básicas del Estado como salud, educación y seguridad social, que le ha hecho a esa sociedad sentir mucha frustración. Es válido. No sé si son ellos tan necesariamente los que están en la calle prendiendo fuego al país. También ha habido ciudadanos cubanos y venezolanos que han sido arrestados y expulsados de Chile, y no son pocos, y obviamente que de parte del Partido Comunista Chileno, siempre muy vinculado a La Habana, históricamente vinculado a La Habana y obediente de La Habana, también continúa con esa estrategia de desestabilizar a Sebastián Piñera. Y Piñera es el presidente legítimo, constitucional, y para bien de Chile debe terminar su periodo constitucional. Última pregunta, tiene que ver con Colombia, con el paro nacional convocado para el próximo jueves 21, que ha creado incertidumbre en la sociedad colombiana, en el gobierno. Se habló de militarización de las ciudades, se desmintió. Hay información de inteligencia que dice que las marchas pueden ser infiltradas. Hay un decreto especial que contempla un toque de queda si las autoridades regionales lo ameritan. ¿Crees que es exagerado lo que se está tomando por parte del gobierno, las medidas? Bueno, no tengo esa información, no puedo decir si es exagerado, Idania, pero yo creo que, visto lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que continúa ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Bolivia también, este incendio de América Latina, entre comillas, debe preocupar al gobierno de Colombia y tendrán que tomar recaudos. Al mismo tiempo tendrán que garantizar la protesta, la seguridad de los que protesten y que lo hagan de manera pacífica, por supuesto, pero que también constituye un derecho constitucional de los colombianos. Si eso se transforma en actos violentos, por supuesto, hay en Colombia elementos chavistas, los hay desde hace mucho tiempo y que están siempre entremezclados con la migración, y por supuesto que el gobierno de Colombia está preocupado que esos elementos lleguen a Bogotá y traten de forzar una situación violenta en las calles de Bogotá, y esperemos que no, y esperemos que ese control se pueda lograr y que ese control sea de acuerdo a la legalidad del país.